Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y bueno, hoy traemos dos temas puntuales que al final, a mi parecer, se envuelven en un solo tema y la verdad es cómo el PRD, el partido de gobierno, el oficialista Partido Revolucionario Democrático, la verdad, ha estado involucrada, obviamente, durante la pandemia en varios escándalos, varios hechos, y a la vez estamos viendo y presenciando como país y como sociedad las peleas internas políticas del partido, y se siente un poco como que estamos todos los ciudadanos envueltos en medio de esta tira y jala de quién se queda con el partido, quién. Entonces, empecemos por lo primero. La semana pasada, el diputado del PRD por el circuito 87, Cristiano Adames, aseguró la candidatura para la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? El PRD es el partido de mayoría en la Asamblea y ellos se ponen de acuerdo para ver a quién van a postular para la nueva sesión legislativa, el nuevo periodo legislativo a la presidencia. Básicamente, por cómo está conformada la Asamblea Nacional ahorita mismo, el candidato PRD, el candidato que el PRD elija va a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Y bueno, el PRD se reunió la semana pasada y decidieron que va a ser Cristiano Adames. ¿A quién le ganó Cristiano Adames? Cristiano Adames le ganó a Ricardo Torres, que es otro diputado PRD, que había sido jefe de bancada del partido en el periodo, en los últimos dos periodos legislativos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Verdaderamente, Ricardo Torres, bueno, como sabemos, el presidente de la Asamblea anterior era Marcos Castillero, que se conocía o se sabía que era como el que el Ejecutivo quería en el cargo. O sea, desde un principio, cuando inicialmente se eligió a Nito y demás, había como, se sentía como que esta buena relación entre por lo menos Marcos Castillero y el Ejecutivo, lo cual es a mi parecer es lo lógico cuando tu partido de gobierno es el que está controlando la asamblea. ¿Qué pasa? En los últimos 2 años, particularmente en la pandemia, hemos visto como que bastante se ha quebrado esa unidad, esa fuerza unida, uniendo fuerzas que creó el PRD en su campaña dentro de la asamblea. Hemos visto que en ciertos momentos, ciertos proyectos de ley, 5 o 6 diputados PRD votan de una forma, o no se ponen de acuerdo en las comisiones para hacer ciertas cosas, o hay proyectos de ley del Ejecutivo que se presentan y luego la Asamblea los plancha y nunca los discute o nunca los ve. Entonces, ha habido una desconexión y ahora se dice, se rumor y se comenta que Cristiano Adames no es el candidato que quería el Ejecutivo para presidir la Asamblea y sin embargo la bancada del PRD ha decidido que ese va a ser el candidato que van a poner y ese va a ser el candidato, ese va a ser el nuevo presidente de la Asamblea a partir del 1 de julio. Irma, no sé cuáles son tus comentarios, yo tengo bastantes. Bueno, primero que claramente el eslogan de campaña de Nito Cortizo de uniendo fuerzas ha quedado en el pasado, porque las fuerzas del PRD están súper divididas y como dices tú, los ciudadanos somos los que terminamos literalmente metidos en esta pelea de titanes y quedamos literalmente pisoteados, ¿no? Porque son estas fuerzas que tienen todo el poder y que tienen todos los instrumentos peleándose entre ellos, acusándose entre ellos, y ahora pues se le arrebata, por decir así, la asamblea al control del órgano ejecutivo. Mi pregunta es si a la hora de votar van a haber diputados que se mantengan como que fiel a la línea de Nito Cortizo, por decir así, o es que simplemente todos están de acuerdo en que van a ir y van a votar por Cristiano. Y además de la gente del PRD, de Cambio Democrático, de la bancada de Cambio Democrático, también han dicho que van a apoyar la candidatura de Cristiano Adames, en este caso fue Yanivel Ábrego. Entonces aquí vemos otra pelea de otro partido político, porque por un lado tenemos a Yanivel Ábrego de Cambio Democrático diciendo, sí, nosotros apoyamos a Cristiano porque nos parece que es la mejor opción, y por otro lado tienes a Rómulo Rux, que es el presidente del partido Cambio Democrático, tuiteando que realmente esa posición de la bancada de los diputados no refleja la oposición que está haciendo Cambio Democrático al gobierno, que yo no sé qué oposición es la que él piensa que están haciendo al gobierno, no sé si él piensa que un par de tweets y unas entrevistas en televisión nacional son oposición. Ponerse de acuerdo con Blandón para la constituyente. Es la Exacto, como si eso fuera oposición, si para él eso es oposición, pues
bien por él, ¿no? Entonces vemos cómo los partidos empiezan a resquebrajar y vemos un poco cómo queda el cuento de que este gran partido que tiene esta gran estructura, porque ese era uno de los argumentos que tenía el PRD a la hora de buscar los votos para las elecciones del 2019, como que somos un partido súper grande, tenemos una súper estructura para poder hacer los cambios que necesitamos hacer, pero entonces estamos viendo que esta estructura realmente sí existe, pero no es una estructura organizada porque cada quien está simple y sencillamente tirando hacia su lado. Al final terminan haciendo más daño que bien la estructura, porque tienes a demasiada gente peleándose, metiéndose el pie, y o sea, el país es el que sale. más, yo creo que más que no estén organizados, es que no es una estructura que termina beneficiando a la gente. Para nada. O sea, es una estructura que al contrario, terminamos nosotros pagando las peleas y los platos rotos porque ellos tienen elecciones de consejo. Para eso realmente es la estructura del PRD. Para buscar votos, para movilizar gente, para votar, sí, perfecto. Ahí la estructura funciona perfecto. Pero ya vimos que a la hora de responder en una crisis de pandemia, que en teoría tú tienes una estructura y llegas a cada rincón del país, y la ayuda no le llegó a todo el mundo, y la ayuda le llegó en muchos casos solamente a copartidarios, a personas del PRD, cuando personas que no están inscritas o personas que de repente están inscritas en otros partidos políticos denunciaron que a ellos nunca se les llegó, que si el bono, sí, que si la bolsa de comida, que de hecho yo pienso que al final esa fue la razón por la que se tuvo que poner el bono digital, porque se dieron cuenta que dependiendo de su propia estructura no podían confiar en esa estructura y iban a tener que hacerlo de una manera en la que literalmente digitalmente podías decir que sí, hay un par de cositas más que son como que bastante interesantes cuando las empiezas a ver una detrás de la otra con esto de Cristiano. Empezando porque en el comunicado de Cambio Democrático, porque ellos también se reunieron para ver quién va a ser la jefa de bancada y reeligieron a Yanibel Abrego como jefa de bancada del Cambio Democrático dentro de la Asamblea. ¡Sorpresa! Ellos firman esta resolución donde de hecho anuncian, como tú dijiste, que van a apoyar a Cristiano Adames y ponen, se resolvió respaldar a Adames en aras de aportar al mandato constitucional de contrapesos entre los órganos del Estado. O sea, ellos están admitiendo que, ok, tener a Cristiano de presidente es hacerle un contrapeso al Ejecutivo. Por más están diciendo como que Cristiano es la oposición. Ajá, ok, está bien. Y entonces llama la atención, esa resolución de apoyar a Adames, y bueno, la resolución de reelección de Yanibel Ábrego, no la firmaron ni Ronnie Araúz, los diputados Ronnie Araúz, Ana Giselle Rosas, Mayín Correa y Edwin Zúñiga. Fueron los 4 de la bancada que decidieron no firmarla. Eso te dice algo. Y luego, por otro lado, cuando de hecho elige la bancada del PRD a Cristiano Adames, Cristiano Adames, además de llevar ya rato en la Asamblea, sabemos que en esta última elección ganó bastante, no voy a decir que no, o sea, ganó para las últimas, o sea, le dieron su credencial el día antes. Fue una cosa bien rara, él estaba bien atrás, hizo un tamborito para que pararan el conteo. Repentinamente cuando retoman el conteo, el man queda. Quien le estaba ganando su curul era la famosa ahora gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, quien después, bueno, sabemos, ha pasado por muchos puestos bien pagados. Entonces, bueno, Cristiano Adames llega y se reelige y demás. Y hace poco tuvo el tema de que él era uno de los que impulsaba el tema de la certificación médica, el examen de certificación médica, que se supo que tenía una hija que no había pasado. Y también se supo hace poco que no cuenta con visa para ir a Estados Unidos. Algunos dirán que no importa, los gringos con las visas, ok. Lo que a mí me llama la atención del tema de la visa es que cuando la bancada elige a Cristiano Adames, la presidencia muy rápidamente manda un comunicado a los medios de comunicación, que creo que ni siquiera publicaron en Twitter, o sea, fue como un comunicado que mandaron por correo, donde dicen que ellos se distanciaron de esa decisión política y pusieron que la Asamblea por Constitución es un órgano independiente y como tal corresponde a los diputados decidir quién los represente y dirija durante un año. Y de esa manera se ha manejado el presidente Cortizo. Ese comunicado no era para los medios de comunicación. Ese comunicado era para la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Que supieran que la presidencia no tiene nada que ver con poner a este señor. Sorry, yo no lo puse ahí. Y si fuera por mí,
digamos. O sea, son cosas que van pasando y la verdad, será sano tener a a alguien verdaderamente que le va a hacer oposición al gobierno en la asamblea. Pero es que, ¿qué tipo de oposición le va a hacer a la asamblea Cristiano Adames? Hablando realísticamente. Ya conocemos a Cristiano, es un diputado que tiene muchos años ahí, nunca lo hemos visto tratar de avanzar una agenda, vamos a decir, en pro de la transparencia o en pro de la anticorrupción, para nada, es más, al contrario. Entonces, más bien lo que suena es a un poco de diputados bravitos, porque de repente Nito no les ha estado dando play, no les ha estado dando, qué sé yo, plata, o no les ha estado dando bolsas de Panamá Solidario, que ahora vamos a entrar más a fondo en eso. Y entonces, para ellos, hacer la oposición es simplemente sentarse y matraquear con Nito Cortizo, que es lo que parece que va a suceder. O sea, no es como que esta asamblea va a parar los abusos del MINSA, no es como que esta asamblea va a parar los abusos policiales, la brutalidad policial o el descontrol policial que estamos viendo. No, no es como que esos son los objetivos. Más bien los objetivos parecen, sí, hacerle una contraparte a Nito, pero para poder obtener algo a cambio. Algo que los beneficie a ellos y a sus circuitos, que es lo que hemos visto forever en la asamblea, o sea, no es nada bueno. Y bueno. Y hablando de bolsas de Panamá Solidario y de proselitismo político, hubo otro caso bastante reciente que tiene que ver con todo esto de proselitismo político, que tiene que ver más que nada con las bolsas de Panamá Solidario. A Foco Panamá le llega esta denuncia de que hay un carro particular, un pick-up, que va y recogió un montón de bolsas de Panamá Solidario. Al final eran 509 bolsas de esas de comida que entrega Panamá Solidario. Las recoge en el Rommel, si no me equivoco, y se las llevan, y este poco de bolsas quedan entonces en la casa de Julio Caballero. ¿Quién es Julio Caballero? Él es el jefe de campaña de Julio Palacios Jr., quien es un aspirante a representante de San Francisco por el PRD. Las bolsas terminan en su casa. Foco, como siempre, va, hace su live, prende el live, no sé qué. Pasaron horas y horas hasta que en la madrugada entonces llega la Fiscalía Anticorrupción, se mete y empieza a decomisar bolsa por bolsa de la casa de Julio Caballero. Y si ven las imágenes, son bastante impresionantes la cantidad de bolsas que iban saliendo de un coaster y saliendo y saliendo y saliendo de la casa. Entonces, ahí mismo queda detenido Julio Caballero, quien era funcionario del MOP. Digo, era porque le tocó renunciar claramente, bueno, ni claramente porque hay gente que ha estado metido en cosas parecidas y a la hora de la hora ni siquiera renunciaron. Pero bueno, él queda detenido por estar en posesión de un montón de bolsas, de 509 bolsas de Panamá Solidario. Entonces la Fiscalía Electoral abre la investigación por el caso de las bolsas. Y resulta que como que en la investigación, supuestamente estas bolsas estaban supuestas a ser utilizadas en una inscripción del PRD en San Francisco. Entonces aquí ya vamos como que cerrando el telar, por decir así, de cómo es que está funcionando todo esto. Ahora, ya habían denuncias de que eso era lo que estaba sucediendo, pero una cosa es la denuncia y otra cosa es tener en cámara, en vivo, una casa de un jefe de campaña de PRD con un montón de bolsas a su disposición. Y bueno, Julio Caballero le renuncia al MOP, lo que sea, al final del día él sale libre por cuestiones, vamos a decir, técnicas legales. Y bueno, hace muy poco entonces la Fiscalía emite una orden de aprehensión en contra de 3 funcionarios, 2 del MOP y 1 de la presidencia. De vuelta, esto debe ser un caso minúsculo de lo que debe estar pasando con esas bolsas de Panamá Solidario. Ahora, para tú llegar a el Rommel y poderte llevar 509 bolsas de comida, tiene que haber una logística y una organización bien creada, ¿no? Y por eso es que es la sospecha de que probablemente esto no sea el único caso en el que se estén usando lastimosamente bolsas de comida de esta manera de proselitismo político, y confirma la denuncia de muchos ciudadanos que han dicho que en sus comunidades a ellos no les han llegado estas bolsas o que a ellos no les han llegado estas ayudas porque simple y sencillamente no están inscritos en el PRD o porque no son hinchi pinchi del representante PRD del área, lo cual es bastante triste porque estamos hablando de una época de crisis, una época de pandemia,
donde a las personas les falta dinero, donde a las personas les hace falta esta bolsa de comida, y que se estén utilizando de esta manera para hacer política, para hacer proselitismo, o sea, es lo más ruin que vamos a ver, y bueno, no sé si lo más ruin que vamos a ver, porque siempre se puede llegar más al fondo, pero una de las cosas más ruines que hemos visto, porque hay mucha necesidad, y estar jugando con esa necesidad para avanzar tu carrera política, pues deja mucho que decir, y deja mucho que decir del partido que está en gobierno, y es muy curioso que la respuesta gubernamental, o sea, la respuesta del Ejecutivo, casi que ni existe, ¿no? Ha sido muy nula, en vez de dar un mensaje de ejemplo, de decir nadie puede estar jugando con estas bolsas, se ha quedado como, whatever, eso ya, sí, la como Fiscalía de Corrupción lo verá. Lo han tratado como que, bueno, es otra cosa que va, es como que, de nuevo, la separación de los órganos del Estado, que lo haga la Fiscalía Anticorrupción, y es como que, ok, primero te das golpes de pecho sobre este gran programa de Panamá Solidario. Todos los miércoles publicas una infografía muy bonita que dice cuántas bolsas... Muy bonita no sé, porque a veces los No, montos... no, ellos hacen dos, hacen la que no se entiende y hacen otra con figuritas y las cantidades de bolsitas y los carritos y las cosas y la cantidad de voluntarios. La de la cantidad de bolsas me dice a mí, ok, pero ¿cuántas de esas bolsas se entregaron de hecho a personas que las necesitan o cuántas de esas bolsas se entregaron condicionadas? Te inscribes, votas, vienes, me ayudas, me das, esa es la pregunta que me queda a mí. Entonces, primero eso. Segundo, de hecho, Panamá Solidario no se había ganado como un premio y todo. Yo me pregunto si las personas que le dieron ese premio sabrán el chanchullo en el que realmente están metidas esas pinches. Nos vivimos todos lo grande que era Panamá Solidario, que se merecían una fiesta a los voluntarios. O sea, nos calamos la fiesta de lo excelente que era Panamá Solidario. Tuvimos que ver a Gaby Carrizo bailando. Para que ahora sea Gaby Carrizo, que es el coordinador nacional designado. Pero siempre sale limpio. Él nunca lo toca nada. Y nada. Es eso, como tú dices, 509 bolsas no son, yo me fui y me las agarré, las bolsas que agarré una por una. Eso es una operación. Eso es una operación. Este señor tenía congeladores en su casa. O sea, esto es una operación para ver. O sea, cuidado que no era la primera vez que él mantenía 509 bolsas. Y mientras tanto, ves las estadísticas de cómo el PRD ha ido subiendo en inscripciones. Ya van por más de 600,000 personas inscritas en todo el país. Sí, siempre han sido un partido grande. Pero, por favor. O sea, y nos estamos endeudando, ¿por qué? ¿Y para qué? Nos estamos endeudando para comprar comida, para meter en bolsas, para que después se la regalen a la gente, para que se inscriban en el PRD. O sea, es como que, ¿esto qué es? Entonces, y es jugar con la necesidad de la gente, porque obviamente si tú no tienes un salario, estás parado, no tienes comida, probablemente cedes, ¿no? Bueno, dale, pues ya, te firmo la pinche inscripción. ¿Qué? ¿Voto por ti para no sé qué? Dale, pues yo voto por ti, dame la bolsa de comida, por favor. Creo que el tema de las bolsas de comida, como siempre, o bueno, parece que ojalá logren dar con las 3 personas que piden a aprender, o sea, creo que no. Ahora, yo no entiendo cómo se quedan solamente son 2 personas del MOP y una de presidencia, o sea, tiene que haber alguien que custodiaba las bolsas, que les dio, o sea, esto, 3 personas no me suena, y 3 personas que son del MOP, de repente el de presidencia, ok, pero definitivamente que sí, que es bien grave y que probablemente haya más personas involucradas que quién sabe si lleguen a comparecer ante la justicia. Y probablemente Julio no sea la única persona que lo está haciendo. O sea, probablemente hay más carros yendo al Rommel y más carros yendo a donde sea, o a la Telapa, donde sea que las tengan, a estarse llevando bolsas para utilizarlos como a ellos les dé la gana de manera discrecional. Que de vuelta es una lástima porque estamos en pandemia, estamos en una crisis y están jugando con el hambre de la gente. Y bueno, creo que eso fue todo por hoy. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre. Como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Sin Nombre de la Prensa. Nos vemos la otra semana en otro episodio. Nos pueden escuchar en sus plataformas favoritas. Nos pueden seguir en Twitter. El mío es @nosoyirma y el de Dalia es Dalia_Pichel. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.